La filosofía estoica, conocida por su enfoque práctico hacia la vida, también tiene una perspectiva única y reveladora sobre la divinidad y cómo ésta influye en la conducta humana. Acompáñanos en este viaje para entender cómo los antiguos estoicos veían a Dios y qué podemos aprender de ello para aplicarlo en nuestra vida diaria. Para comprender plenamente la perspectiva estoica sobre Dios, es crucial situar esta filosofía dentro de su contexto histórico, que se extiende desde su fundación en el temprano periodo helenístico hasta su desarrollo en la Roma imperial. El estoicismo nace en un periodo de grandes turbulencias políticas y culturales, lo que influyó significativamente en su forma y función. El fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, comenzó a enseñar en Atenas alrededor del 300 AC tras su llegada desde Chipre. Atenas, en esa época, ya no era el centro de poder político que había sido en la época de Pericles, pero seguía siendo un importante centro cultural y filosófico. La ciudad se encontraba bajo dominio macedonio y más tarde romano, y era un crisol donde se mezclaban diferentes culturas y corrientes de pensamiento. Esto proporcionó un terreno fértil para que florecieran ideas nuevas y radicales como las estoicas. Zenón y sus seguidores iniciales, como Cleantes y Crisipo, establecieron los principios fundamentales del estoicismo en el pórtico pintado, Stoa Poikile, un lugar público en Atenas, lo que refleja el compromiso de la filosofía con la comunidad y la vida pública. Su filosofía se centró en la ética, aunque también abordaron problemas de lógica y física. La física estoica, en particular, es donde encontramos sus ideas sobre la naturaleza de Dios. Los estoicos adoptaron y adaptaron ideas de sus predecesores filosóficos, incluidos los cínicos y los socráticos, quienes valoraban la virtud y el autocontrol. Sin embargo, los estoicos llevaron estos conceptos más allá, integrando una visión del cosmos donde todo está interconectado y dirigido por una razón divina, el Logos. Esta racionalidad cósmica no solo ordenaba el mundo sino que también ofrecía a los humanos una guía sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza. Durante el periodo romano, figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio continuaron y expandieron las enseñanzas estoicas, adaptándolas a las necesidades y preocupaciones de su tiempo, particularmente en el contexto de un vasto imperio que enfrentaba constantes desafíos políticos, sociales y personales. En un mundo donde el poder y el lujo estaban al alcance de la mano, estos pensadores estoicos enfatizaron la importancia de la simplicidad, la integridad y el autogobierno. La universalidad y la accesibilidad de la filosofía estoica, con su énfasis en la lógica, la ética personal y la comprensión de la naturaleza, la hicieron atractiva para una audiencia amplia y diversa. A través de su desarrollo, el estoicismo no solo proporcionó un consuelo personal durante tiempos de incertidumbre, sino que también ofreció un marco ético robusto que resonó igualmente con los gobernantes y los gobernados. Además, el contexto histórico en el que el estoicismo se desarrolló influyó notablemente en su enfoque ético y su concepción de Dios. La expansión de los imperios, primero el macedonio y más tarde el romano, provocó encuentros y fusiones culturales que desafiaron las identidades locales y los sistemas de creencias tradicionales. En este entorno, el estoicismo ofreció un marco de estabilidad y consistencia. A través de la idea de Logos, una ley universal y racional que gobierna el cosmos, los estoicos presentaron una forma de divinidad impersonal y omnipresente que contrastaba con las representaciones más antropomórficas de los dioses en otras religiones contemporáneas. Esta noción de un Dios racional y ordenador del universo apelaba a un sentido de unidad y orden en un periodo caracterizado por la diversidad y a menudo el caos. Este periodo de grandes cambios también fue testigo de cómo el estoicismo se adaptaba y se integraba en las estructuras de poder romanas. Los emperadores como Marco Aurelio, que no solo practicaba el estoicismo sino que también lo promovía a través de sus escritos, son un claro ejemplo de cómo la filosofía se entrelazaba con la gobernanza. A pesar de su posición de poder, Marco Aurelio se esforzó por aplicar los principios estoicos de justicia, autodominio y deber cívico, usando su comprensión de Logos para guiar sus decisiones políticas y personales. Esta intersección entre la filosofía estoica y el liderazgo político muestra cómo las ideas estoicas sobre Dios y el orden natural influyeron no solo en las consideraciones personales sino también en las políticas y estrategias que podrían afectar a millones de personas dentro del Imperio Romano. Así,
el estoicismo proporcionó no solo un consuelo filosófico a los individuos sino también un código ético para los líderes, instándolos a gobernar con sabiduría y compasión en conformidad con las leyes universales del cosmos. En resumen, el estoicismo emergió como una respuesta filosófica robusta a los desafíos de la vida en un mundo en constante cambio. Su enfoque en vivir de acuerdo con la naturaleza y entender el papel del individuo dentro de un cosmos ordenado por una razón divina continúa ofreciendo lecciones valiosas para el mundo moderno. Al explorar estas ideas dentro de su contexto histórico, podemos apreciar mejor la profundidad y la relevancia perdurable de esta antigua pero eternamente aplicable filosofía. En la cosmovisión estoica, Dios no es una entidad separada o un ser supremo que interviene directamente en los asuntos del mundo humano, sino más bien es visto como la razón universal, o logos, que permea y organiza todo el cosmos. Esta concepción de Dios es esencial para entender cómo los estoicos concebían el mundo y su propio lugar dentro de él. El logos estoico se interpreta como una fuerza racional y providencial que infunde orden y propósito en el universo, haciendo que las cosas ocurran de acuerdo con leyes naturales predecibles. Esta noción de un principio ordenador racional se arraiga en la creencia estoica de que el universo mismo es un organismo coherente y racional, cuyas partes están integradas de manera que trabajan juntas en una armoniosa unidad. Según los estoicos, entender este orden y vivir de acuerdo con él es vivir en virtud, en conformidad con la naturaleza. Esto implica que la moralidad y la ética no son construcciones arbitrarias, sino respuestas al orden intrínseco del cosmos. De este modo, vivir una vida buena y significativa está alineado con seguir el curso natural que Dios ha establecido a través del logos. Esta perspectiva lleva a una profunda reverencia por la naturaleza y su estudio, ya que entender las leyes del universo es, en esencia, entender la mente de Dios. Los estoicos, por tanto, no solo buscaban sabiduría en textos sagrados o rituales religiosos, sino que también veían la observación de la naturaleza y la ciencia como actos religiosos que revelaban la razón divina en acción. Por ejemplo, los cambios de las estaciones, los ciclos de crecimiento y decadencia en la naturaleza, y la complejidad del cuerpo humano se veían como manifestaciones de logos, evidencia de un plan racional y ordenado. Además, en la vida cotidiana, este entendimiento tenía implicaciones directas sobre cómo los estoicos se enfrentaban a los desafíos y adversidades. Consideraban que todo lo que sucede es resultado de la razón divina y por lo tanto, tenía un propósito, incluso si ese propósito no era inmediatamente aparente. Esta aceptación de la providencia divina no se traducía en pasividad, sino en un activo compromiso con la vida, buscando siempre actuar con excelencia y justicia, en línea con la razón universal. Los estoicos también utilizaban la idea de logos para fomentar un sentido de conexión universal entre todos los seres humanos, quienes, en su esencia más fundamental, participan de la misma razón divina que ordena el cosmos. Desde esta perspectiva, todos los seres humanos son manifestaciones del mismo principio racional y, por lo tanto, merecen respeto y consideración. Este enfoque fomentaba una ética de igualdad y justicia social, subrayando la importancia de la compasión y la ayuda mutua. Este profundo respeto por la razón universal llevó a los estoicos a una vida de constante introspección y automejora, donde cada acción y decisión era vista como parte de un todo mayor. La creencia en un cosmos ordenado y lógico también fomentaba una actitud de tranquilidad y aceptación frente a las vicisitudes de la vida. Para ellos, comprender que cada suceso, ya fuera percibido como positivo o negativo, emanaba de la misma fuente divina y racional, ayudaba a mitigar las respuestas emocionales exageradas y promovía una existencia más equilibrada y centrada. Esta perspectiva no solo proporcionaba consuelo en tiempos de crisis, sino que también instaba a los individuos a actuar de manera ética y considerada, enfocando su control sobre sus propias acciones e intentando siempre alinearlas con el curso natural del mundo. Además, el concepto estoico de Dios como logos era radicalmente inclusivo, erigiendo un marco en el que todos los seres humanos son partes de un todo integrado y racional, lo que inspiraba una profunda sensación de unidad y fraternidad entre las personas. Al percibirse a sí mismos y a los demás como reflejos de la misma realidad divina, los estoicos se sentían motivados a practicar la justicia y la equidad, tratando a todos los seres con el mismo respeto y dignidad que ellos mismos deseaban. Este compromiso con la justicia universal y el bien común era una manifestación práctica de su teología,
no solo un ideal abstracto, y servía como una guía constante para la interacción humana y la gobernanza. Al enfocar sus vidas en la razón y la virtud, los estoicos trabajaban no solo por su propio bien, sino por el beneficio de la sociedad en general, contribuyendo a un orden más armónico tanto en el nivel personal como en el colectivo. En resumen, la definición estoica de Dios como logos implica que la divinidad está íntimamente entrelazada con el mundo natural y el orden del universo. Para los estoicos, vivir en armonía con este orden, entendiendo y aceptando la razón divina en todas las cosas, era el camino hacia la sabiduría y la virtud. Este enfoque racional y naturalista hacia la divinidad destacaba la importancia de la responsabilidad personal y la autonomía, alentando a los individuos a vivir vidas de propósito deliberado en conformidad con el diseño más amplio del universo. En el pensamiento estoico, la relación entre Dios y la naturaleza es intrínsecamente vinculante y profundamente simbiótica. Dios, entendido como logos o razón universal, no solo permea toda la naturaleza sino que es indistinguible de ella. Este concepto subraya que la naturaleza opera no de manera aleatoria o caótica, sino de acuerdo con principios racionales y predecibles, que son manifestaciones de la divinidad. Por lo tanto, para los estoicos, estudiar la naturaleza y vivir en conformidad con sus leyes es, en esencia, una forma de conectar con lo divino y entender mejor el plan universal. La idea de que el universo está organizado de manera racional y que cada parte tiene un propósito dentro de un sistema mayor, refleja una visión del mundo en la que todo está interconectado. Este tejido interconectado de la existencia implica que las acciones individuales tienen repercusiones que van más allá del ámbito personal y tocan lo cósmico. Así, los estoicos veían el actuar en armonía con la naturaleza como un deber ético y espiritual, no solo por respeto a uno mismo sino también por el bienestar del universo en su conjunto. Este respeto por la naturaleza llevaba a un enfoque de vida que valoraba la sencillez, la autenticidad y la autosuficiencia. Al vivir de manera que se minimizara el impacto negativo en el mundo natural y se maximizara la coherencia con el orden natural, los estoicos buscaban no solo la paz interior sino también la armonía externa. Este enfoque práctico de la espiritualidad destacaba la importancia de la acción ética en el mundo real, en contraste con las prácticas religiosas que podrían enfocarse más en rituales o dogmas. Además, la percepción estoica de la naturaleza como divina significaba que cualquier desviación de la ley natural se veía como contraria a la voluntad divina. Por lo tanto, los comportamientos que iban en contra de la naturaleza, como la codicia excesiva, la injusticia o el comportamiento no ético, no eran solo moralmente incorrectos sino que también eran vistos como desalineados con la estructura fundamental del universo. En este sentido, la moralidad estoica estaba intrínsecamente ligada a un sentido de orden cósmico y justicia universal. La práctica de observar y aprender de la naturaleza también servía como una herramienta constante de enseñanza para los estoicos. La paciencia de los procesos naturales, la aceptación de los ciclos de vida y muerte, y la adaptabilidad de los organismos eran fuentes de inspiración y lecciones vitales sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida humana. Al observar cómo la naturaleza se maneja sin esfuerzo aparente, los estoicos encontraban un modelo para emular en la búsqueda de una vida virtuosa y sin perturbaciones. En conclusión, la visión estoica de Dios a través del prisma de la naturaleza ofrece una perspectiva donde la espiritualidad y la ciencia se entrelazan. En lugar de ver la espiritualidad como algo necesariamente sobrenatural, la vinculan con el conocimiento y respeto por el mundo natural. Este enfoque no solo promueve un sentido de responsabilidad hacia el ambiente y nuestros semejantes, sino que también invita a una contemplación profunda sobre nuestra propia naturaleza y nuestro lugar dentro del cosmos. Así, vivir en concordancia con la naturaleza se convierte en un acto de devoción divina, una verdadera práctica de fe razonada y vivida. Las implicaciones éticas de la cosmovisión estoica son profundas y abarcadoras, incidiendo directamente en cómo un individuo debe vivir su vida diaria para alinearse con el orden racional y divino del cosmos. Para los estoicos, la ética no es una teoría abstracta, sino una guía práctica para vivir bien, basada en la comprensión de la naturaleza y el lugar del ser humano dentro de ella. Esta orientación ética, derivada de su teología, enfatiza la virtud como la única forma de felicidad verdadera y sostenible. Vivir de acuerdo con la naturaleza.
En el centro de la ética estoica está el principio de vivir de acuerdo con la naturaleza, que se interpreta como vivir en consonancia con la razón universal, el logos, que gobierna el universo. Esto significa que las acciones humanas deben estar guiadas por la razón y el autocontrol, en lugar de pasiones y deseos efímeros. Para los estoicos, las virtudes como la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje no solo están interrelacionadas sino que son fundamentales para alcanzar la armonía personal y social. Estas virtudes reflejan una vida alineada con las fuerzas naturales y racionales del cosmos, promoviendo un comportamiento que apoya el bienestar tanto del individuo como de la comunidad en su conjunto. La justicia universal. La justicia, en particular, ocupa un lugar central en la ética estoica. Los estoicos creían que todos los seres humanos comparten la misma chispa racional y, por lo tanto, merecen respeto y consideración equitativa. Esta visión se traduce en un fuerte sentido de deber hacia los demás, independientemente de su estatus social o sus relaciones personales. El estoicismo promueve la idea de que cada acción debe ser evaluada no solo por cómo afecta al individuo, sino también por su impacto en los demás y en el orden natural del mundo. Así, actuar justamente significa hacer lo correcto por las razones correctas, buscando siempre el bien mayor. Autodominio y libertad interior. Otro aspecto clave de la ética estoica es el énfasis en el autodominio y la independencia de las circunstancias externas. Los estoicos sostienen que la verdadera libertad proviene de la autosuficiencia emocional y racional, una liberación de las pasiones destructivas y los deseos insaciables que pueden esclavizar a una persona. Esta autosuficiencia se logra a través del desarrollo de la fortaleza interior y la resiliencia, cualidades que permiten a los individuos enfrentar cualquier situación, buena o mala, con equilibrio y compostura. El papel de las emociones. Aunque los estoicos son conocidos por su énfasis en la racionalidad, también reconocen el papel importante que juegan las emociones en la vida humana. Sin embargo, abogan por una relación con las emociones que sea gestionada por la razón, de modo que las respuestas emocionales sean siempre proporcionadas y adecuadas a las circunstancias reales. Esta moderación no implica suprimir las emociones, sino entender sus causas y efectos, y responder de manera que esté en armonía con los valores estoicos de respeto por uno mismo y los demás. En resumen, las implicaciones éticas del estoicismo ofrecen un marco robusto para la conducta en un mundo complejo y a menudo caótico. Al adherirse a principios basados en la razón universal y el respeto por la naturaleza, los estoicos buscan cultivar individuos que no solo sean autónomos y resilientes, sino también compasivos, justos y efectivamente libres. Estas directrices no solo ayudan a navegar los desafíos de la vida, sino que también promueven un sentido de propósito y pertenencia dentro del orden cósmico, haciendo de la ética estoica un camino vital hacia una vida bien vivida. En la era moderna, la aplicación de las enseñanzas estoicas, especialmente en lo que respecta a la comprensión de Dios como la razón universal o logos, tiene implicaciones prácticas y transformadoras para la vida cotidiana. Aunque vivimos en un tiempo tecnológicamente avanzado y culturalmente diverso, los principios estoicos ofrecen una base sólida para enfrentar los desafíos contemporáneos con integridad, resiliencia y sabiduría. Adoptar la razón en un mundo complejo. En el mundo actual, donde la información y las distracciones inundan cada momento de nuestras vidas, adoptar un enfoque estoico puede ayudarnos a discernir lo esencial de lo trivial. La práctica de vivir según la razón universal nos impulsa a cuestionar constantemente nuestras prioridades y elecciones, asegurando que nuestras acciones estén alineadas con valores bien fundamentados y no meramente con reacciones impulsivas o emociones pasajeras. Esto es especialmente relevante en una época donde las redes sociales y la cultura popular a menudo promueven estilos de vida basados en el consumismo y la gratificación instantánea. Enfrentar las adversidades con fortaleza. Además, el enfoque estoico en la aceptación de la vida tal como viene, entendiendo que todo sucede por una razón dentro del orden cósmico, equipa a las personas con la capacidad de enfrentar adversidades sin desesperación. En el mundo moderno, esto se traduce en la habilidad para manejar el estrés y la incertidumbre de maneras que promueven la salud mental y el bienestar. La resiliencia estoica no es pasividad, sino una activa adaptación y búsqueda de soluciones que estén en armonía con la naturaleza de las cosas. Sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.
La visión estoica de la naturaleza como manifestación de logos también resuena con las preocupaciones contemporáneas sobre la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Al reconocer que somos parte de un sistema mayor y que nuestras acciones tienen impactos que van más allá de nuestro entorno inmediato, los principios estoicos nos animan a adoptar prácticas que promuevan el equilibrio ecológico y la sostenibilidad. Esto implica desde decisiones individuales sobre consumo y desperdicio hasta abogar por políticas que protejan y preserven el ambiente natural. Promoción de la justicia y la igualdad. Asimismo, la ética estoica de justicia y equidad tiene aplicaciones directas en la lucha contemporánea por la justicia social. Al entender que todos compartimos la misma esencia racional y divina, se fomenta un compromiso con la igualdad y el trato justo para todos, independientemente de las diferencias de fondo, forma o circunstancia. Este enfoque puede guiar tanto las interacciones personales como las iniciativas comunitarias y las políticas públicas, buscando siempre el bienestar común y el respeto por la dignidad de cada individuo. Desarrollo personal y crecimiento. Finalmente, la práctica moderna del estoicismo a través del entendimiento de logos invita a un viaje constante de automejora y reflexión. Este camino no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también enriquece las comunidades al fomentar individuos que son conscientes de su papel dentro del tejido más amplio de la vida. A través de la educación continua, la introspección y el cultivo de la virtud, cada persona puede contribuir a un mundo más razonable y compasivo. En resumen, aplicar las enseñanzas estoicas en la era moderna nos ofrece herramientas valiosas para navegar las complejidades de nuestra época con claridad, propósito y equidad. Nos anima a vivir vidas reflexivas y a hacer elecciones que no solo nos benefician personalmente, sino que también promueven el bienestar de nuestra comunidad y del mundo en general. En la cosmovisión estoica, el destino juega un papel central y es concebido no como una serie de eventos aleatorios que suceden a los seres humanos, sino como un orden predeterminado y racional del universo. Este orden, regido por el logos o razón divina, determina no solo las leyes naturales sino también el curso de los eventos humanos. La aceptación del destino es, por lo tanto, una aceptación del orden racional y moral del universo, lo cual es fundamental para la práctica estoica de vivir en armonía con la naturaleza. Comprensión del destino. Para los estoicos, comprender el destino implica reconocer que todo lo que sucede, sucede por una razón, y esa razón es parte de un plan cósmico más grande, que es perfecto y racional. Este reconocimiento ayuda a los individuos a aceptar las circunstancias de sus vidas, ya sean buenas o malas, como necesarias y beneficiosas desde la perspectiva del todo. La famosa máxima estoica, amor fati, amor al destino, no es simplemente una resignación pasiva, sino una invitación a abrazar activamente todo lo que la vida ofrece, viendo cada evento, desafío o sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento y la mejora personal. Destino y libertad personal. Aunque pueda parecer que el destino estoico niega la libertad personal, en realidad ocurre lo contrario. Los estoicos sostienen que mientras los eventos externos pueden estar determinados, nuestras reacciones a esos eventos no lo están. Aquí radica nuestra libertad, en la capacidad de elegir cómo responder ante lo que el destino nos presenta. Esta distinción es crucial porque coloca la responsabilidad moral firmemente en las manos del individuo. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esos sucesos. El destino en la ética estoica. El papel del destino también informa la ética estoica al enfatizar la importancia de vivir de acuerdo con la razón universal, más que con deseos personales pasajeros. Esto implica hacer elecciones que reflejen valor, justicia y moderación, sin importar las circunstancias externas. Además, la visión estoica del destino fomenta un sentido de comunidad y conexión entre todos los seres humanos, ya que todos somos partes de un mismo orden cósmico y estamos sujetos a las mismas leyes universales. Este sentido de interconexión refuerza la idea de que debemos vivir no solo para nosotros mismos sino para el bien de todos, actuando siempre con consideración y respeto por los demás. Reflexión y meditación sobre el destino. La reflexión sobre el destino es una práctica estoica que invita a la meditación sobre nuestra posición en el cosmos y sobre cómo nuestras vidas individuales se entrelazan con un orden mayor. Estas meditaciones ayudan a cultivar la aceptación, la gratitud y la humildad, y proporcionan un marco de serenidad frente a la adversidad.
Al meditar sobre el destino, los estoicos encuentran la fuerza para seguir adelante con valor y determinación, independientemente de las dificultades que enfrenten. En conclusión, para los estoicos, Dios no era una entidad separada que interviene en los asuntos del mundo, sino la razón misma que ordena el cosmos. Al vivir en armonía con esta razón, los estoicos buscaban no solo la sabiduría y la paz interna, sino una profunda conexión con todo lo que existe. Gracias por unirse a nosotros para explorar este profundo aspecto del estoicismo. No olvides suscribirte para más consejos filosóficos y comparte este video con aquellos que podrían encontrarlo enriquecedor.